Bueno, pues vamos a empezar con el repaso del segundo parcial. Les recuerdo que a partir de los temas que hoy se va a mencionar aquí, pues va a venir todo lo que vienen siendo las preguntas para el examen, ¿verdad? Que es el próximo miércoles, ¿ok? Bueno, en la unidad 6, que es donde empezamos a hablar del segundo parcial, lo primero que empezamos a hablar fue de la relación huésped-parásito. Y aquí el objetivo principal es definir cuáles son las relaciones que se establecen entre el hospedador o huésped y el parásito en sí, o los microorganismos, ¿verdad? Mencionando, por supuesto, la importancia de la microbiota normal, que va a ser, que va a constituir una parte de sistemas de defensa y demás otras funciones del hospedador. Y también describimos el proceso de la infección. Y comenzamos mencionando que las bacterias se podían relacionar con el hombre en distintas formas, ¿ok? Y una de esas distintas formas de relacionarse con el hombre iban a ser estas cuatro que se mencionan aquí, en forma de saprofitismo, en forma de mutualismo, en forma de comensalismo y de patogenicidad. Y vamos a mencionar qué es cada una de estas relaciones que se pueden dar. Las saprófitas, mutualistas y comensales habitualmente no van a ser patógenas, es decir, que no van a causar problemas o afecciones infecciosas en el hospedador. Y pueden producir enfermedades infecciosas cuando hay algún problema o alguna deficiencia en el sistema inmunológico del hospedador, pasando a denominarse patógenas oportunistas. Ejemplos de esto, pues hay varios, pero casi siempre recurrimos a los hongos, ¿no? Que pues, por ejemplo, la Candida albicans va a ser un hongo que lo vamos a encontrar habitualmente en la microbiota del ser humano, pero que cuando este se encuentra deficiente puede llegar a causar afecciones como la cavidad oral, pues está el algodoncillo, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores o personas con algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea genética o adquirida. Y estas afecciones, pues lo primero que se tienen que tomar en cuenta para poderlas eliminar, primero que nada es tratar la enfermedad base, ya sea la inmunodeficiencia, y ya después pues comenzar un tratamiento o al mismo tiempo se puede iniciar el tratamiento contra la afección, ¿verdad? Contra la infección que esté sucediendo, en este caso pues ya entonces comenzar el tratamiento contra Candida. Y en esta figura de abajo están los modelos de relación del hospedador con el microorganismo. Dijimos que los saprófitos, los mutualistas y los comensales se les van a considerar anfibiontes porque no van a causar enfermedad en el hombre a menos que se comporten como facultativos o oportunistas. Es entonces cuando se van a transformar en patógenos. Y los patógenos naturales van a ser obligados o primarios. Naturalmente van a causar infección sin necesidad que el hospedador humano pues tenga alguna afección en su sistema inmunitario. Por otra parte, la microbiota normal va a convivir con el hospedador persistiendo más o menos tiempo en un determinado hábitat y va a aportar además otra serie de beneficios que actualmente ya están bien estudiados y que, de los cuales se siguen descubriendo conforme se siguen publicando actualizaciones respecto a este tema. Pero bajo ciertas circunstancias, esta microbiota puede convertirse en patógena. Después definimos a la enfermedad infecciosa, que es una alteración de la fisiología inducida por los microorganismos. La vamos a clasificar en función de múltiples aspectos y es directamente proporcional al numerador de una fracción donde estarían los factores microbianos y en el denominador los del hospedador, de tal manera que cuando hay un desbalance en estos factores, pues se va a producir la enfermedad infecciosa. Después por la Químico, creo que está fallando el internet. O bueno, no sé si es el mío o el de usted, pero se estaba cortando y luego ya no lo escuché. No, sí falló, a mí también mejor. Yo tampoco escucho. Qué triste. Bueno, ¿en dónde me quedé?
No, en esa página, solamente que cuando empezó se cortó. Ah, bueno, ahorita lo arreglamos. Pues no había avanzado nada. Bueno, en cuanto a los antígenos, dijimos que se iban a caracterizar por ser sustancias o moléculas o lo que ustedes gusten y manden, exógenos, que se van a caracterizar por la inmunogenicidad, que la inmunogenicidad es la capacidad de poder estimular al sistema inmunitario. De tal manera que toda sustancia que sea inmunógena, pues va a ser un antígeno. Y la antigenicidad va a ser la propiedad de unirse a los elementos que desencadenan como una respuesta frente a ellos, ¿ok? De tal manera que pues el mejor término para referirnos a toda sustancia, compuesto, elemento, etcétera, que desencadene la respuesta inmunológica, pues va a ser mejor referirnos a ellos como inmunógenos más que antígenos, porque va a haber ciertos antígenos que no van a tener la capacidad de despertar una respuesta inmunológica eficientemente. Es el caso de los famosos aptenos, ¿verdad? Como lo dijimos, un buen número de antígenos carecen de la primera de estas características, de ser inmunogénicos, y los vamos a denominar con el nombre de aptenos. Como tal, los aptenos van a tener esta característica de que por sí solos no van a poder desencadenar una respuesta inflamatoria, de tal manera que los vamos a requerir transportar en proteínas acarreadoras para que puedan entonces, junto con la proteína acarreadora, ya poder generar una respuesta inmunológica. Y este es el principio para el diseño de muchas de las vacunas que actualmente están en el mercado, bueno, de varias de las vacunas que están en el mercado, en donde pues acuérdense que lo que se busca con la vacunación es estimular la respuesta inmunitaria sin que se produzca la enfermedad, ¿verdad? De tal manera que se buscan los antígenos para los cuales se van a generar más eficientemente células de memorias y anticuerpos, y de esta manera, pues cuando ya tengamos un contacto directo con el microorganismo que causa la enfermedad, pues tengamos una respuesta inmunitaria secundaria eficiente que limite la infección, la resuelva o, en el peor de los casos, pues que si nos llega a afectar, pues nos dé con menos intensidad. Y aquí déjenme ponerles un ejemplo que hice yo cuando estaba en la escuela, hace un chorro de años, acerca precisamente de los aptenos. Déjenme ver si lo encuentro, ahorita se los pongo. Que fue la mejor manera que nosotros encontramos para explicar esta parte de los aptenos. Déjenme encontrar si lo encuentro. Creo que es este. Sí, aquí está. Ahí me dicen si se ve en su pantalla, ¿ok? Creo que ya se las había puesto. La de la hormiguita, ¿se acuerdan? Sí, no lo había puesto, Químico. Bueno. No la veo, pero sí me acuerdo de eso. Yo no la veo, Químico. Ahorita la vuelvo a poner. Sí, yo creo que ya se las... Es que no recuerdo si era a ustedes o a otro grupo, pero... Sí, nos la puso. Yo creo que alguien les había dicho. Es esta, ¿verdad? La cual por sí sola no va a tener la capacidad de despertar la respuesta inmunológica, por lo cual íbamos a requerir una proteína cargadora, que en este caso va a ser la hormiguita, la cual se va a encargar de transportar a la proteína que no tiene la capacidad, o al apteno que no tiene la capacidad de generar la respuesta inmunológica, y entonces el sistema inmunológico va a generar anticuerpos contra los epítopos, que van a ser estas partes de la piedrita o del apteno, que van a ser inmunológicamente activos o inmunogénicos, así como anticuerpos contra la unión de la proteína acarreadora, en este caso el bracito de la hormiguita, y la piedrita, que es el apteno, y también se puede generar, aunque se busca que sea en menor medida, anticuerpos contra la proteína acarreadora, de tal manera que va a ser la base para la respuesta alérgica de drogas, como por ejemplo la penicilina también, ¿verdad? Muy bien, ahora sí vamos a continuar con la presentación. ¿Sí se ve? Bueno. También los antígenos bacterianos son constitutivos cuando forman parte de estructuras y liberados cuando se excretan en el exterior, de tal manera que van a existir ciertas veces antígenos bacterianos que no van a separarse, por decirlo de alguna manera, de las bacterias,
por lo que se les conoce como constitutivos, van a formar parte del microorganismo y van a tener la capacidad de estimular respuesta inmunológica, pero bueno, para que puedan hacer esto, forzosamente el microorganismo requiere multiplicarse o causar afección dentro del microorganismo, mientras que cuando producen antígenos que logran secretar hacia el exterior, pues no necesariamente se va a requerir que el microorganismo esté proliferando dentro del hospedador para que estos antígenos liberados dentro del sistema del hospedador, pues se despierten entonces una respuesta inmunológica. Es el caso de las toxinas, por ejemplo. Y bueno, frente a los microorganismos, sabemos que el ser humano o el hospedador va a disponer de una serie de mecanismos defensivos que son tanto específicos como inespecíficos. Los inespecíficos se van a incluir aquí las llamadas primera y segunda línea de defensa de la infección o contra la infección. En la primera van a destacarse pues las barreras mecánicas de la piel y las mucosas, las físicas que se van a encargar de la expulsión de los agentes infecciosos puestos en contacto con una superficie corporal. Y también están las barreras químicas, que van a ser sustancias con acción antimicrobiana, que van a limitar el crecimiento microbiano, ¿verdad? Ejemplo de esto, pues están las enzimas lisosimas, que las vamos a encontrar en diferentes epitelios, que van a ser secretadas por estas células epiteliales, de tal manera que van a actuar en defensa, como una defensa al ejercer su efecto sobre los microorganismos, o también anticuerpos, sobre todo pues los anticuerpos del isotipo IgA, que son los que vamos a encontrar más comúnmente y en más concentración en superficies mucosas. Y también pues están el pH, ¿verdad? El pH, un pH adecuado en el estómago, por ejemplo, o en el sistema genital en el caso de las mujeres, pues va a limitar el crecimiento bacteriano, y esto es importante porque pues algo tan simple como el potencial de hidrógeno, cuando sufre un desbalance, pues puede entonces favorecer el crecimiento de microorganismos patógenos. Y también está la línea de defensa constituida por la microbiota normal, que ya dijimos que sobre todo la del sistema digestivo a nivel de colon y principalmente de este nivel, pues va a impedir que organismos patógenos proliferen, de tal manera que pues también va a actuar como una línea de defensa. La segunda línea de defensa va a estar representada por varios mecanismos, células y compuestos químicos. Y aquí entran en juego la inflamación y la fagocitosis. Ambas van a tratar de eliminar los patógenos y también reparar el daño que haya sucedido en los tejidos mediante cambios vasculares y celulares y por una serie de mediadores químicos. Y aquí en esta imagen pues están los cambios celulares que van a suceder durante el proceso inflamatorio, durante la inflamación. Recordemos que la inflamación es un proceso natural que se va a dar en respuesta a un tejido, una afectación tisular, ¿verdad? Forzosamente, para que suceda la inflamación como tal, requiere que se dé en tejidos vascularizados. Y bueno, ahí les dejo de tarea para que me investiguen cuál es el único tejido no vascularizado del ser humano y por lo tanto no va a sufrir inflamación. Bueno, Creo que es de la córnea. saben, ya se lo sabían. Muy bien. Y bueno, aquí va principalmente lo primero que sucede para que pueda suceder esta respuesta, la primera que es mediada por células durante el proceso inflamatorio, es primero que nada hay una marginación. ¿Qué quiere decir esto? Que el neutrófilo requiere viajar forzosamente de circulación sanguínea, que es donde normalmente va a estar una fracción de estos, y lo hace en comunicación con la célula endotelial, la cual va a ir expresando en su superficie moléculas que le van a avisar al neutrófilo que pues ahí cerquitas de donde está este vaso, pues hubo una destrucción o un proceso inflamatorio, ¿verdad? Y aquí están las señales que requiere, en este caso son receptores de superficie de la célula endotelial, los cuales van a entrar en comunicación con receptores propios del neutrófilo, ¿verdad? De esta manera pues va a haber una interacción y se va a llevar a cabo el segundo paso, que es la adherencia de la superficie del neutrófilo con el endotelio vascular. Una vez que entran en contacto y se da esta comunicación por la adherencia, pues van a suceder cambios importantes
y generalmente se va a dar por estos agentes quimiotácticos. Estos agentes quimiotácticos también son secretados tanto por el neutrófilo como por células epiteliales, y lo que van a hacer es que se envíen señales químicas para que más neutrófilos lleguen a la zona de inflamación. Una vez que llegan a la zona, se va a dar un reconocimiento específico, y esto va a hacer que haya una mayor migración. El reconocimiento específico se dice que es específico porque pues forzosamente requiere moléculas que tanto poseen el epitelio como poseen las células que van a actuar en respuesta al estímulo, y estas moléculas pues son específicas, pueden ser de dos tipos: mediante receptores, como por ejemplo está aquí el receptor C3b, y o mediante anticuerpos, ¿verdad? Y aquí tenemos una inmunoglobulina, la cual pues va a ser reconocida mediante su factor cristalizante a través de la superficie del neutrófilo. Y bueno, ya por último aquí en la imagen nos mencionan los ejemplos de liberación de enzimas lisosómicas hacia el exterior, que puede ser mediante fagolisosomas o lisosomas o fagosomas, mediante ingestión, mediante digestión. Y también hablamos del complemento, que dijimos que iba a constituir un elemento importante en cuanto a la respuesta inmunitaria, sobre todo cuando se activa por la vía alternativa o alterna. Va a ser un factor inespecífico, pero cuando lo hace con la participación de anticuerpos, se convierte entonces en un factor específico que va a actuar en defensa al hospedador, ¿verdad? Cuando requiere la participación de un complejo antígeno-anticuerpos, entonces se activa la vía clásica del complemento. Ambas vías, tanto la clásica como la alternativa o alterna, tienen como finalidad formar el complejo de ataque-membrana en la superficie del microorganismo o del agente patógeno, y esto hace que pierda su osmolaridad y se forme un poro a través de la membrana, el cual pues va a culminar en la lisis del microorganismo. Pero bueno, desde la activación hasta la formación del complejo de ataque a membrana suceden distintos formaciones de proteínas, sobre todo por esta cascada de reacciones que se van a ir dando, en donde algunos de los compuestos resultantes pues van a resultar quimiotractantes para la respuesta del sistema inmunológico sea más eficiente, ¿verdad? Lo hacen pues atrayendo más células o incluso a algunas citocinas, que también son polipéptidos esenciales en la respuesta inmunitaria como tal. En el proceso de activación de las vías se sigue una secuencia de cascada, como ya lo mencioné, y se van a liberar esta serie de péptidos como importantes acciones biológicas, y que con finalidad van a tener la formación del complejo de ataque a membrana que termina en la lisis celular antigénica. Otro factor, por decirlo de alguna manera importante, del sistema inmunológico en contra de microorganismos son las células asesinas naturales o natural killers. Estas van a ejercer su efecto citotóxico de una forma inespecífica, ya sea por apoptosis o mediante anticuerpos, como lo vemos aquí en la imagen, ¿verdad? También las citocinas van a ser importantes sustancias, polipéptidos que van a jugar un papel bien importante dentro de la regulación del sistema inmunológico. Son las reinas, las que van a mandar si se va a estimular o no una respuesta inmunológica potente o no, y eso nos quedó más que claro con el cambio de paradigma que nos dio el COVID actualmente, ¿verdad? Con la aparición de la famosa tormenta de citocinas en pacientes graves. Estas van a ser proteínas o glucoproteínas producidas por numerosas células que se relacionan los mecanismos defensivos inespecíficos con los inmunitarios o específicos y viceversa, es decir, van de un lado para otro. Y un ejemplo de estas citocinas son los interferones, que van a desarrollar una acción antivírica importante al interferir con la expresión del genoma vírico. De ahí la razón por la que se llaman interferones. También se menciona en esta parte a la fibronectina, que es una proteína que va a recubrir las mucosas comportándose como adhesiva y antiadhesiva, según el tipo de microorganismo.
Y otros factores inespecíficos relacionados con la respuesta inmunitaria en contra de los microorganismos, pues es la constitución genética del individuo, lo que les había mencionado, no sé si me acuerdo si los había mencionado o no, pero van a existir ciertas patologías que se pueden llegar a heredar de una generación a otra, que le confieran al individuo, al producto resultante, pues una inmunidad deficiente, y puede ser a distintos niveles, ¿verdad? Por lo tanto, la constitución genética del individuo va a ser importante. Por supuesto, otro factor inespecífico relacionado con la buena inmunidad del hospedador, pues es la edad. Sabemos que los extremos de las edades, pues decimos que son los individuos más susceptibles, los niños pequeños, los bebés, los recién nacidos y los adultos mayores. Y también va a depender pues la calidad de la nutrición que tengan los individuos, porque pues también es determinante para que tengan un sistema inmunitario óptimo, ¿verdad? Y también se está estudiando más recientemente, con mayor énfasis, pues la actividad que tiene el sistema endocrino, que pues va a ser este sistema que se encarga de la regulación de las hormonas, en la participación de la aparición de una respuesta inmunitaria específica y eficiente. Eso fue en cuanto a la respuesta inmunitaria inespecífica. Ahora vamos con la respuesta inmunitaria específica. Esta va a ser una reacción biológica ante un antígeno extraño que va a caracterizarse por ser, a diferencia de la anterior, más organizada, potente y especializada que la respuesta inmunitaria inespecífica, y además se va a caracterizar por inducir memoria inmunitaria o memoria inmunológica. Va a estar mediada principalmente por linfocitos T y B, y estos van a poseer receptores específicos para el antígeno, el receptor de linfocitos T y el receptor de linfocitos B. Estos van a estar presentes en la membrana del linfocito y van a ser capaces de reconocerlos si viene expuesto en la superficie de células presentadoras de antígeno, que se les va a representar con estas siglas, célula presentadora de antígeno, CPA. Y van a permitirse dar esta comunicación en unión a antígenos propios, como por ejemplo el complejo mayor de histocompatibilidad, que hay 3 clases de este complejo mayor de histocompatibilidad, 1, 2 y 3, así se les llama, y mediante esta interacción es como también va a ser una forma muy importante de poder regular la respuesta inmunitaria como tal. Una característica importante de los linfocitos B es que su activación se puede dar por antígenos timoindependientes, dándose una activación policlonal, o mediante determinantes repetidos que interactúan con múltiples receptores, como los ejemplos que se ven aquí en la imagen. Y bueno, pues van a existir 2 tipos de linfocitos T. Los linfocitos TCD4 o helpers o colaboradores o cooperadores, también se les conoce así. Estos van a reconocer el antígeno junto al complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, mientras que el otro grupo de linfocitos importantes son los linfocitos TCD4 o citotóxicos, que reconocen al antígeno mediante el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1. Esto es pregunta de examen. Y bueno, ¿cómo se da la cooperación entonces entre inmunidad específica e inespecífica? Aquí forzosamente, para que se dé la interacción en el caso de el primer ejemplo que se da, comparando la inmunidad inespecífica con la específica, aquí pues nada más se requiere que las bacterias entren en contacto con una célula fagocítica para que se dé la fagocitosis, pero pues la fagocitosis en la inmunidad inespecífica pues es poco eficaz. Mientras, comparando esta parte con la inmunidad específica, aquí se requiere que el microorganismo encuentre en contacto forzosamente con en este caso con un linfocito B, el cual pues lo va a reconocer mediante sus anticuerpos de superficie, y este se va a encargar de diferenciarse a células plasmáticas y entonces producir más anticuerpos en contra del microorganismo identificado.
Esta alta producción de anticuerpos hace que los anticuerpos producidos opsonicen al microorganismo, en este caso a la bacteria, y se lleve a cabo otra vez la fagocitosis, pero mediante la opsonización previa por anticuerpos, lo que va a tornar a la fagocitosis por parte de los neutrófilos, en este caso, pues mucho más eficiente. El otro ejemplo es cuando pues las bacterias activan al complemento. Dijimos que lo iban a activar directamente a través de la vía alterna, ¿verdad? Van a tener la capacidad de lisar a la bacteria, pero otra vez lo va a hacer mucho menos eficientemente porque solamente se activó la vía alterna. Pero en la respuesta en la inmunidad específica, como ya hay la presencia de anticuerpos producidos por los linfocitos B, entonces, aparte de activarse la vía alterna del complemento, también se va a activar la vía aparte de activarse la vía alterna del complemento, también se va a activar la vía clásica. Entonces, son dos vías importantes para la producción de la formación del complejo de ataque a membrana, y entonces la lisis bacteriana se va a tornar mucho más eficiente. Y el último ejemplo que se da en este cuadro, pues es otra vez la fagocitosis, pero ahora que ya mencionamos que va a ser foco eficaz cuando la célula fagocítica detecta directamente la bacteria, pero ahora la vamos a ver comparada con lo que sucede cuando pues hay una intervención, en este caso del linfocito T. Aquí el linfocito T va a reconocer a la bacteria mediante estímulos, los cuales pues van a hacer que el linfocito comience a secretar citocinas, que dijimos que eran sustancias o polipéptidos que se van a encargar de regular la respuesta inmunológica, y una de esas regulaciones puede hacerse estimulando que a la zona de la infección lleguen macrófagos activados, los cuales pues van a proporcionar entonces a la respuesta pues una destrucción intracelular bacteriana mucho más eficaz. Los linfocitos B por su parte van a segregar anticuerpos específicos en colaboración principalmente con los linfocitos T, y es por esta razón que pues se les representa aquí junto con los linfocitos B. Estos son capaces de eliminar el antígeno una vez activados y van a eliminar el antígeno que los estimuló de una manera pues mucho más eficaz. Y bueno, aquí en este ejemplo que nos da el autor nos menciona la fase de reconocimiento que se da por parte de la célula presentadora de antígeno al momento de entrar en contacto con el antígeno, la cual pues se va a encargar de someter al antígeno a un procesamiento interno. Una vez que se da el procesamiento interno, que es básicamente destruir al antígeno y convertirlo a polipéptidos o a cadenas cortas de polipéptidos, entonces, una vez que lo convierte a esta cadena de polipéptidos, va a tener la capacidad de poder ser representado, en este caso, en el contexto del complejo mayorista de compatibilidad clase 2. De tal manera que, pues, en este caso, pues va a alcanzar a, entonces, darse la fase de activación, pero primero que nada de los linfocitos T CD4, ¿ok? Estos linfocitos, que una clase de estos linfocitos son los cooperadores tipo 2, cuando entran en contacto con el antígeno, van a tener la capacidad también de estimular a los linfocitos B mediante el receptor de linfocitos B, y de esta manera, pues el linfocito B va a tener o una de dos, o se transforma en célula plasmática formadora de anticuerpos, ya sea de tipo IgG o IgM, o se diferencia a célula B de memoria, de tal manera que pues tenemos estas otras armas ya en la fase efectora de la respuesta para actuar en contra de un solo antígeno. Y la otra forma que tenemos de actuar por parte del linfocito T es mediante pues el estímulo de citocinas para que el linfocito B otra vez se comience a diferenciar eficientemente. Y una forma más, eficiente de acelerar la fase de reconocimiento es cuando el linfocito B actúa como una célula presentadora de antígeno y comienza pues directamente la formación de linfocitos B
formadores de anticuerpos, o células plasmáticas formadoras de anticuerpo, o células B de memoria, y o actuando también en la presentación del antígeno hacia linfocitos T cooperadores. Esta activación de linfocitos B por antígenos T independientes. Aquí el antígeno pues es reconocido por la célula B mediante el receptor de células B, perdón, el cual pues dijimos que lo va a internalizar, lo va a exponer a través del complejo de ataque, del complejo de compatibilidad tipo 2 a un linfocito T helper o T cooperador que había sido cebado por el mismo antígeno tras ser procesado por la célula presentadora de antígeno. Y pues el linfocito B lo que va a hacer es exponer mediante su receptor al receptor del linfocito T, ¿verdad? El linfocito B entonces va a proliferar, ya sea en célula B de memoria o en célula plasmática, ya sea productora de anticuerpos IgG, como la del medio, o IgM. ¿Okay? Y bueno, finalmente todo este sistema de defensa potenciado pues va a transmitir mensajes a través de unas sustancias solubles llamadas pues, las citocinas, que pueden actuar sobre la misma célula que la segregó, de tal manera que pues tiene una acción autócrina, ¿verdad? Ya sea también en sus células vecinas, exócrina, o a distancia con una actuación parácrina. ¿Okay? Y bueno, aquí están representadas algunas de las funciones de los macrófagos, dependiendo de pues la segregación de citocinas que va a tener, ¿verdad? Por ejemplo, va a poder inducir la respuesta inflamatoria mediante la producción de interleucina 1, 6, 8 y factor natural transformante alfa, prostaglandinas y hidroxanos. Puede también inducir la respuesta inmunitaria, estimulando la aparición de células accesorias. Esto actuando como células presentadoras de antígeno o produciendo otra vez interleucina 1. Puede también estimular la fagocitosis por medio de receptores para el factor cristalizante de las inmunoglobulinas y también para también generando receptores para las fracciones de complementos CR3, CR1 y para C3b y C3b, que son proteínas propias del complemento que tienen esta capacidad de estimular la respuesta inmunitaria. También lo pueden hacer mediante reparación tisular, mediante mediante la producción de factores de crecimiento, o también pueden tener, incluso se cree que tiene una afección, una participación muy importante, perdón, en la acción efectora antitumoral en fases tempranas de aparición de cáncer. Y bueno, eso es lo que debiera suceder de forma natural, pero ¿qué sucede cuando hay alteraciones en alguno de estos mecanismos defensivos del hospedador, ya sea por exceso o por defecto? Pues entonces se pueden aparecer muchas enfermedades, ¿verdad? Pueden afectar a los mecanismos inespecíficos o específicos y vistas las interconexiones que existen entre ellos o a ambos. Las alteraciones de los fagocitos van a ser un ejemplo claro de lo anterior, ya que van a producir en ocasiones por falta de activación del complemento por la vía clásica. Las alteraciones inmunitarias obedecen a fenómenos de hipersensibilidad. Esto sucede cuando hay una hiperestimulación del sistema inmunológico, en los que va a existir un exceso en una respuesta inmunitaria normal, que va a tener acción protectora normalmente, ¿verdad? Y estos van a estar mediados por anticuerpos como las primeras tres, la hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, la hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica y la hipersensibilidad tipo 3 o mediada por inmunocomplejos, mientras que la hipersensibilidad tipo 4 va a estar mediada por linfocitos T. Y bueno, aquí en la imagen pues están representadas cómo se van a llevar a cabo representativamente pues este tipo de reacciones de hipersensibilidad. Aquí tenemos el ejemplo de la hipersensibilidad tipo 4, en donde pues el antígeno, o más bien dicho alergeno, va a estimular, va a unirse a receptores de tipo inmunoglobulínico en la superficie de los mastocitos, que generalmente son inmunoglobulinas del tipo E, provocando la desgranulación y la liberación de estas sustancias, que generalmente pues van a ser derivados de la ciclooxigenasa, pues van a producir una respuesta anafiláctica. En la tipo 2 van a intervenir, aquí forzosamente se va a requerir la formación de una interacción de la célula
diana con el anticuerpo propio o mediante la activación del complemento que pues va a conllevar una lisis celular. La hipersensibilidad tipo 3 o por inmunocomplejos, como su nombre lo dice, forzosamente va a requerir la formación de un inmunocomplejo para que se pueda dar el daño. El ejemplo que se da típicamente en este tipo de hipersensibilidad es lo que sucede cuando sucede una infección estreptocócica, la cual la mayoría de las veces o en algunas ocasiones pues puede dejar remanentes de estos inmunocomplejos que pues los vamos a conocer como antiestreptolicinas, que van a derivar de anticuerpos producidos en contra de los estreptococos, y estos inmunocomplejos se van a soler depositar en vasos pequeños, por ejemplo el glomérulo del riñón, y a veces también se pueden depositar en articulaciones, y obviamente pues al existir estos inmunocomplejos, pues el sistema inmunitario lo que va a tratar mediante el empleo de estas células fagocíticas, pues tratarlo de eliminar, pero como están también depositados en estos capilares tan pequeños, pues esta eliminación del inmunocomplejo pues va a conllevar también daño a los epitelios, ¿verdad? Presentándose enfermedades como la artritis reumatoide, si se llegasen a depositar en articulaciones, o la glomerulonefritis postestreptocócica, que pues es cuando estos inmunocomplejos pues, suelen depositar en el glomérulo renal. Y el último tipo de hipersensibilidad, que es la hipersensibilidad tipo 4 retardada, está mediada más bien por linfocitos T sensibilizados, ya sean citotóxicos o colaboradores. Lo que van a hacer es estimular exageradamente la producción de citocinas, que pues van a conllevar una estimulación desordenada y desorganizada de la respuesta inmunitaria. Y bueno, en este cuadro pues están resumidas las reacciones de hipersensibilidad que suceden, la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4, el mediador que van a tener, la acción protectora que normalmente tienen y la acción patógena que terminan por mostrar cuando se alteran, ¿verdad? Y bueno, en determinadas circunstancias el sistema inmunitario va a presentar un déficit en la respuesta, y estas inmunodeficiencias pueden ser tanto congénitas o adquiridas, y en este último caso pues incluso pueden ser producidas por microorganismos. En el caso de las hipersensibilidades podemos decir que es una respuesta exagerada del sistema inmunitario, mientras que las inmunodeficiencias pues van a ser lo contrario, una respuesta pobre o deficiente del sistema inmunitario. Van a existir ocasiones en las que el sistema inmunitario pueda responder ante lo propio, que no es lo normal, ¿verdad? Mediante procesos autoinmunitarios, dando lugar, obviamente, a la aparición entonces de enfermedades autoinmunes. Y en el origen de estas, pues se va a desempeñar un papel importante lo que sucede con los superantígenos, que dijimos que eran antígenos capaces de activar múltiples linfocitos, entre los cuales pueden encontrarse clones autorreactivos, pasándose por el arco del triunfo la necesidad de que exista una presentación del antígeno al linfocito T receptor por parte de una célula presentadora de antígeno. El antígeno se va a unir directamente a los receptores de la célula presentadora de antígeno y del linfocito T sin necesidad de que el antígeno convencional sea presentado, razón por la cual se llaman superantígenos. Y bueno, en cuanto a la producción de enfermedades infecciosas por parte de las bacterias, también va a depender a una serie de factores ligados, como es la dosis infecciosa, la transmisión y la virulencia. Hasta este punto ya mencionamos pues todo lo que vendría a corresponder, bueno, parte de lo que vendría a ser de manera general lo que corresponde al sistema inmunitario por parte del hospedador. Ahora vamos a empezar a ver lo que correspondería a las herramientas, por decirlo de alguna manera, que tienen las bacterias para provocar estas enfermedades infecciosas, y es importante que nos familiaricemos con los términos de dosis infecciosa, transmisión y virulencia. La dosis infecciosa va a ser a la cantidad de bacterias necesarias para ocasionar el proceso, de tal manera que pues a través de los estudios de las infecciones o de los microorganismos como tal y de los procesos que producen en los hospedadores, pues sabemos, ¿verdad?,
que va a haber de existir, por ejemplo, ciertos virus en los que requieres menos cantidad de virus para que se pueda dar la infección, mientras que en otras especies de virus se requiere mayor cantidad de virus para que se dé la infección. Esto es lo que conocemos como dosis infecciosa. Y el ejemplo que se da aquí, pues es el que donde comparamos el virus de la hepatitis C con el virus del VIH. Si yo les digo que para que se pueda dar la infección por hepatitis B requieres de 20 partículas de virus, que estés en contacto con ellas para que te pueda dar la infección, y para que te contagies de HIV requieres 100 partículas del VIH para que te dé la infección. ¿Cuál de los dos requiere de menor dosis infecciosa para que se pueda dar? Pues en este caso sería pues, la hepatitis B. En pocas palabras, es más factible que te infectes de hepatitis C que de VIH, comparando la dosis infecciosa de ambos virus, ¿verdad? Pero bueno, para cada microorganismo va a ser diferente y específico, ¿verdad? Por otro lado, la transmisión, pues va a ser un concepto importante, porque gracias a este, pues se va a permitir perpetuar al microorganismo al pasarlas de un hospedador a otro. Y la virulencia se va a relacionar con otros conceptos importantes, como la colonización, la penetración, la diseminación, la capacidad lesiva, la multiplicación y las impedinas, que entre mayor cantidad tenga de todos estos conceptos un microorganismo, vamos a decir entonces que es más virulento. Y vamos a definir cada uno de estos conceptos. La colonización, pues será mediante el proceso adhesivo, permite el establecimiento bacteriano en una superficie. La penetración determina que las bacterias o sus productos entren en las células y atraviesen los epitelios superficiales. La diseminación va a difundir a las bacterias o a sus productos por el organismo. La capacidad lesiva depende de compuestos metabólicos, exotoxinas, endotoxinas y de la propia respuesta del hospedador. Y la multiplicación va a permitir que en cualquier etapa de la producción bacteriana, mientras que las impedinas evaden las respuestas del hospedador. ¿Ok? De tal manera que las impedinas, pues, las van a tener los microorganismos. ¿Ok? Y bueno, en particular hablando de la cavidad oral, pues este es un gran ecosistema en el cual los microorganismos están relacionados entre sí y a su vez con los elementos abióticos del entorno en el que van a estar inmersos. Y bueno, aquí se da una representación esquemática de la formación, por ejemplo, de la película adquirida, y nos ayuda a entender este concepto que les acabo de decir. Si bien es cierto que se requiere de tiempo para que se llegue a formar este fenómeno de la placa adquirida o de la película adquirida, bueno, durante ese tiempo también requieren además la adición de otros factores que pues van a participar decisivamente, compuestos químicos que van a ser generalmente proteínas o enzimas que pueden producir diferentes anticuerpos, ¿okay? De diferentes microorganismos, perdón. Y bueno, las distintas zonas que conforman estructuralmente la cavidad oral constituyen a los sistemas primarios, que son la mucosa, que incluye la masticatoria de la unión dentodigital, de revestimiento y especializada, las superficies dentales, que incluyen a la corona y el cemento radicular, la película adquirida y placas supra y subgingiviales y radiculares, y los materiales artificiales, el surco gingival y la saliva. Y bueno, aquí los ecosistemas primarios orales se van a caracterizar por la gran variabilidad que poseen, la heterogeneidad propia y la cantidad de la microbiota que lo van a constituir. Y bueno, está su compleja naturaleza, formada por cocos y bacilos, tanto gram positivos como gram negativos, y otros microorganismos, plantean numerosos problemas diagnósticos para poder determinar con exactitud, pues, la composición que posee esta área, ¿verdad? Y bueno, diversos factores conocidos también como determinantes ecológicos van a regular la microbiota oral. Y dentro de estos factores, pues están los físico-químicos, como la humedad, el pH, la temperatura y el potencial oxido-reducción. Pero otros van a estar relacionados con la adhesión, agregación y coagregación, en los que van a estar implicados adhesinas bacterianas y receptores del tejido del hospedador, que se van a encargar de determinar que los microorganismos no sean arrastrados por fuerzas mecánicas que se oponen a su instauración.
También hay factores nutricionales por los que los microorganismos van a obtener energía y sintetizan sus propios constituyentes y así obtienen nutrientes de fuentes exógenas como la saliva y el líquido crevicular de las mismas bacterias por la acción degradativa y extractora que puedan llegar a tener y por fuentes exógenas que pues es directamente de la dieta, ¿verdad? Y bueno, en este cuadro pues nada más para que se represente de manera ¿Espera qué? se represente de manera general los valores medios de algunos componentes de la saliva mixta, líquido crevicular y suero, en donde pues aquí están los 4 constituyentes, la saliva mixta en reposo, la saliva mixta estimulada, el líquido gingival y el suero, los cuales pues van a existir diferencias en cuanto a la constitución que van a tener cada uno de ellos en cuanto a proteínas, iones como sodio, potasio y calcio, la urea, bicarbonato de albúmina, inmunoglobulinas de tipo A, G y M, factores del complemento y por supuesto el pH. Una descompensación en estos valores pues puede favorecer o estimular la aparición de pues, la placa bacteriana o la iniciación de la instalación de un proceso infeccioso importante. ¿Okay? Eso es lo que debería suceder de manera general, ¿verdad? Y bueno, pues estos factores son un promedio porque pues sabemos que estos valores van a estar expuestos a otras variaciones, sobre todo individuales en cada individuo en particular, y además pues van a estar influidos por otros factores. Y bueno, la cavidad oral se va a proteger de la microbiota por una serie de factores que comprenden pues la integridad propia de las mucosas que tienen estos epitelios y las piezas dentales, la descamación celular, la mastigación, deglución y succión, y pues la presencia natural que tienen los tejidos linfoides intra y extrabucales. Hablando de la saliva en particular, esta va a tener efectos mecánicos de arrastre, coagulantes, amortiguadores, reguladores de la colonización microbiana y de la desmineralización, acción antimicrobiana por glucoproteínas, también va a contener a la lisozima, que les dije que era una enzima antimicrobiana importante, la lactoferrina o lactoperoxidasa, o también puede tener efectos inmunitarios ligados a inmunoglobulina de tipo A secretora, mientras que el líquido gingival aumenta en estado de enfermedad, ¿verdad? Los microorganismos orales pueden ejercer acción antagónica sobre otros a fin de limitar la colonización de estos últimos y lo hacen, que es una de las herramientas que va a emplear sobre todo la microbiota. Lo pueden hacer mediante la competición por sustratos o receptores de la adhesión, produciendo peróxido de hidrógeno u otros metabolitos tóxicos para los patógenos, cambiando el potencial de oxidorreducción del medio en el que van a estar presentes y también lo pueden lograr destruyendo adhesinas. Y bueno, los efectos beneficiosos de la microbiota oral hasta ahorita se sabe son más teóricos que reales, pues solo será valorable la competencia de los microorganismos residentes con respecto a otros patógenos extraorales, de tal manera que pues para hacer esta determinación pues no vas a exponer a individuos a patógenos extraorales nada más para establecer si la microbiota juega un papel importante o no, ¿verdad? Se sabe que juega un papel importante, pero no está bien decidido cuál es, ¿verdad? Y pues aquí están la distribución aproximada de microorganismos que están en la cavidad oral en cuanto a la microbiota como tal, y pues tenemos mucha variedad, ¿verdad? Están tanto bacilos como cocos, gram positivos y gram negativos, anaerobios facultativos, aerobios estrictos, preferentemente aerobios, etcétera. Y aquí está pues el porcentaje de cada uno de ellos en las diferentes áreas, la mucosa oral, el dorso de la lengua, la placa supragingival madura, el suero gingival en estado de salud periodontal y la saliva. De tal manera que pues existe una variación entre cada una de estas áreas de cada tipo de microorganismo, pero pues al final de cuentas se sabe que pues existen, ¿verdad? Y están ahí para algo. Y bueno, eso fue en cuanto a las respuestas primarias del hospedador. Ahora vamos a pasar a los factores de virulencia de las bacterias. El sistema inmunitario del hospedador va a tener
pues sus propios mecanismos para defenderse de las infecciones bacterianas, pero pues las bacterias también van a tener sus propias herramientas para tratar de causar infecciones y evadir todas estas componentes del sistema inmunitario del cual ya hablamos, ¿verdad? O de los factores del hospedador que ya hablamos. Y bueno, aquí el objetivo principal de esta parte del temario pues es que conozcan las propiedades de los microorganismos que causan enfermedades y que obviamente pues van a jugar un papel diferenciador entre las especies que no van a ser patógenas, de tal manera que pues van a ser el blanco de estudio para la microbiología clínica, ¿verdad? Y bueno, primero que nada tenemos que entender una serie de conceptos para entender cómo los microorganismos van a actuar en contra de nosotros, ¿verdad? El primero de ellos es la adherencia, que también la vamos a conocer como adhesión o unión, que es un proceso por medio del cual pues las bacterias se van a unir a la superficie de las células hospedadoras. Y una vez que las bacterias penetran en el organismo, pues es el paso principal en la evolución de la infección, pues va a ser ¿verdad? El de la adherencia. La infección, por otro lado, va a ser la multiplicación de un microorganismo infeccioso dentro del organismo. Aquí cabe señalar que la multiplicación de las bacterias que forman parte de la microbiota normal del tubo digestivo, piel, etcétera, no se consideran infección, pero por otro lado, la multiplicación de las bacterias, incluso cuando la persona se encuentra sin síntomas, sí es considerada infección, como lo que sucede con especies de salmonela, en donde pues el paciente no tiene ninguna queja, pero pues está diseminando el microorganismo, ¿verdad? Otro concepto importante es el de invasión, que va a ser un proceso a través del cual las bacterias, parásitos, animales, hongos y virus van a penetrar en las células o tejidos del hospedador y se logran diseminar dentro del organismo. La microbiota va a ser la microbiota normal que habita en las personas sanas y los no patógenos van a ser microorganismos que no son patógenos y también pueden incluso formar parte de la microbiota normal. La patogenicidad va a ser el potencial del microorganismo infeccioso de producir una enfermedad. Un patógeno va a ser aquel microorganismo que puede causar una enfermedad y un patógeno oportunista va a ser aquel microorganismo con el potencial de producir enfermedad solo cuando la resistencia del hospedador va a ser deficiente. Por ejemplo, si el paciente se encuentra inmunodeprimido, ¿verdad? Y el concepto de portador va a corresponder a la persona o animal con una infección asintomática que puede transmitir a otra persona o animal susceptible. Y bueno, aquí para empezar hay que recordar que tanto los animales como los seres humanos estamos colonizados con abundante microbiota, que van a ser comensales normales, que no generan enfermedad y protegen al hospedador. Por otro lado, las bacterias virulentas generan enfermedad al elaborar factores que facilitan la adherencia, la persistencia, la invasión y la toxigenicidad. Y van a existir genes que codifiquen factores de virulencia que suelen ser transportados en elementos genéticos móviles, como lo son los plásmidos o bacteriófagos, o bien se les encuentra en grandes islas de patogenicidad en los cromosomas bacterianos. Los pilis y las fimbrias van a ser estructuras como bastones o pelos, respectivamente, que facilitan la adherencia a células hospedadoras. La invasión de células hospedadoras va a ser un mecanismo complejo que comprende la elaboración de proteínas que facilitan la entrada. Y las toxinas bacterianas pueden ser extracelulares, conocidas más bien como exotoxinas, o bien formar parte de la membrana celular bacteriana, conocidas como endotoxinas, como por ejemplo el lipopolisacárido de las membranas, ¿verdad? Y también se encuentran entre las toxinas más potentes de la naturaleza, por ejemplo, la toxina botulínica, la toxina tetánica o las toxinas entéricas que producen algunas especies de Clostridium. Otro mecanismo importante para la supervivencia y la virulencia bacteriana van a ser las enzimas que pueden llegar a producir y que se encargan de degradar tejidos.
así como los factores antifagocíticos que pueden llegar a poseer, si producen proteasas o enzimas que degraden la inmunoglobulina A, que dijimos que iba a estar presente en las mucosas, así como la heterogeneidad antigénica y la capacidad para quelar el hierro, que también son mecanismos para la supervivencia y virulencia de las bacterias. ¿En qué consiste la heterogeneidad antigénica? Pues va a consistir básicamente en que el microorganismo va a tener la capacidad de cambiar su superficie a través de cambios mutacionales dentro de su material genético que van a derivar precisamente en que el antígeno que, digamos, hace un año estaban expresando, pues actualmente no lo van a expresar de la misma manera. Que pues es, por ejemplo, lo que sucede con el virus de la influenza. El hecho de que tengan alta heterogeneidad antigénica, pues hace que la vacuna que fue diseñada contra epítopos del antígeno del virus de la influenza de hace un año, pues ya no funcionen contra los epítopos del virus de la influenza de este año. ¿Ok? Y bueno, van a existir cuando menos 7 sistemas de secreción bacteriana que van a ser complejos proteínicos o canales que aseguran el transporte de proteínas estructurales y toxigénicas a través de la célula bacteriana después de la traducción. Y después pasamos a lo que viene siendo la unidad 8. Aquí hablamos de nomenclatura y clasificación. Y el objetivo principal aquí era describir las reglas que se utilizan para nombrar los microorganismos, explicando los criterios empleados para su clasificación. Y bueno, nada más para recordarles que es necesario comprender el vocabulario para la comunicación en la ciencia de las enfermedades infecciosas. Es necesario también que conozcan las clasificaciones taxonómicas que existen y aprender que las características de crecimiento, tanto bioquímicas como genéticas, son utilizadas para clasificar a las bacterias. Además de que pues, es necesario que conozcamos las distintas herramientas empleadas en la taxonomía basada en ácidos nucleicos. Y nada más para recordarnos y ubicarnos en el árbol de la vida donde estamos ubicados. Bueno, hay 3 grandes reinos, tomando en cuenta el tipo de célula a la que pertenezcamos. Está el reino de las bacterias, el reino Archaea y el reino Eukarya. Nosotros estamos en el reino Eukarya, dentro de los animales, y aquí mismo vamos a encontrar algunos parásitos y hongos junto con las plantas. Pero bueno, aquí donde nos va a interesar esta parte del temario es pues ubicarnos en dónde están las bacterias, ¿verdad? Que pues las bacterias están en este otro reino, que es el reino protista como tal, y aquí vamos a encontrar pues bacterias gram positivas, gram negativas y algunas espiroquetas, cianobacterias, etcétera, que pues son las que nos van a interesar estudiar en esta parte. Y bueno, cuando hablamos de clasificación y nomenclatura bacteriana, pues debemos entender que debemos de partir siempre de un ancestro previo que nos diga si el microorganismo que estamos estudiando no pertenece a una clase de microorganismo u a otra, de tal manera que pues es necesario también conocer la clasificación, nombre y apellido del microorganismo para pues saber el tratamiento adecuado, ¿verdad? Que es lo principal que les va a interesar a ustedes. Ahora, ¿qué criterios existen para clasificar a las bacterias? Son estos 5 principales. El crecimiento en medios de cultivo, que incluye a medios no selectivos, selectivos y diferenciales. La microscopía bacteriana, las pruebas bioquímicas, las pruebas inmunológicas, que incluyen serotipos, serogrupos y serovariedades. Y la inestabilidad genética, ¿ok? ¿Por qué la inestabilidad genética? Porque cuando hay un cambio en la constitución genética del microorganismo, pues este cambio pudiera hacer que ya no pertenezca o dejara de pertenecer a el género o a la especie que en un principio se creyó que pertenecía. Es por eso que actualmente el estudio de la genética de los microorganismos es bien importante para establecer si la clasificación que tienen actualmente es la idónea o no, ¿verdad? En cuanto a las pruebas bioquímicas más usadas con frecuencia para distinguir entre las bacterias, pues hay un chorro para aventar para arriba. Se puede realizar en tubos, en este sistema que es el famoso sistema API o actualmente existen equipos semiautomatizados, y se hacen estudios incluso en placas de centeno de pozos. Hay muchas maneras de
realizar las pruebas bioquímicas. El chiste de las pruebas bioquímicas es pues que se realicen de forma estandarizada, que se lleven adecuadamente por personal capacitado y sobre todo que se sepan interpretar. La interpretación pues la hace el laboratorio, ustedes no se tienen que mortificar por esto. Y bueno, dentro de las pruebas bioquímicas más empleadas con mayor frecuencia pues está la degradación de carbohidratos, que ahí está la prueba de la lactosa, galactosa, sacarosa, fructosa, etcétera. La producción de catalasa, la utilización de citrato, la coagulasa, la descarboxilasa y desaminasa, la producción de sulfuro de hidrógeno no, que es esta que está acá, la producción de indol, la reducción de nitrato, la degradación del ortonitrofenil beta para galactósido, la producción de oxidasa, la producción de proteinasa, la producción de ureasa y la prueba de Voges-Proskauer. Esto es nada más por mencionar algunas, ¿verdad? Pero digamos que son de las más conocidas, las que más se emplean para seguir los algoritmos para la identificación correcta de los microorganismos. Por eso se menciona aquí, nada más para que sepan que estas pruebas bioquímicas nos van a llevar hacia la elucidación de la identificación microbiana correcta o bacteriana correcta. También existen otros sistemas de clasificación como las claves, las taxonomías numéricas que se emplean por el API, la clasificación filogenética para comprender las relaciones evolutivas entre bacterias y el RNA ribosómico, que este último pues es lo idóneo, ¿verdad? Para decir con toda claridad que se está tratando de X o Y bacteria. ¿Por qué? Porque el RNA ribosómico va a ser único para cada especie bacteriana. ¿Por qué decimos que es único? Porque cada especie en particular va a tener la capacidad de sintetizar cierto RNA, mientras que pues si lo comparas con otra especie bacteriana pues vamos a decir que es distinto, ¿verdad? Por lo tanto, este sistema de clasificación mediante el RNA ribosómico pues actualmente pues es lo que se está buscando, ¿verdad? Que en todos lados se haga para tener una clasificación de bacterias adecuadas. Y bueno, para describir los principales de categorías y grupos de bacterias pues existen distintos métodos. Está el manual de Berger de bacteriología sistemática y la clasificación de las bacterias en bacterias gram negativas y positivas y aquellas que no tienen pared celular. Para subtipificar y aplicar esta subtipificación, digamos que ya tenemos una bacteria, pero vamos a encontrar que existen variantes de la misma bacteria. Bueno, para eso se requiere la subtipificación. Se puede hacer mediante la tipificación serológica, por ejemplo, cuando hablamos de el género Neisseria, dijimos que Neisseria meningitidis habían subtipos, ¿verdad? El que era el A, B, C, Y y el W135. Bueno, eso se hace mediante tipificación serológica y es necesario para saber cuál subespecie de Neisseria pues está causando, por ejemplo, un brote, ¿verdad? También se puede hacer mediante genotipificación, que pues sería lo más chido, ¿verdad? Pero pues se requieren técnicas de biología molecular, o más actualmente mediante la huella química. Esta huella química lo que nos dice es si los productos identificados de un cultivo bacteriano pertenecen o no a determinada especie bacteriana. Básicamente lo que se hace es mediante un análisis de las proteínas que se producen en la membrana de la bacteria, que se pueden llevar a análisis de proteómica o mediante el empleo de equipos que utilicen la espectrometría para la evaluación de los espectros que producen estos cambios químicos, pues llevan a la subtipificación de un microorganismo o no. Obviamente, pues esto va a depender de la técnica que se tenga a la mano para poderlo realizar y, por supuesto, de la necesidad o no de que exista una subtipificación del microorganismo o no, ¿verdad? Y, por último, para la clasificación y nomenclatura, pues está también la taxonomía basada en ácidos nucleicos. Aquí tenemos el análisis de plásmidos. Y hicimos que eran elementos genéticos móviles que se representan de manera circular y que tienen la capacidad de poderse replicar por sí mismos. El análisis de endonucleasas de restricción. El análisis por medio de la técnica de Southern blot. La ribotipificación. El análisis de secuencias repetitivas. Y la aplicación que puede llegar a tener en la medicina forense microbiana. Que pues bueno, cada uno de estos va a tener un empleo particular, que bueno, en este caso pues no se lo voy a preguntar, pero pues sepan que
que esta taxonomía basada en ácidos nucleicos puede llegar a tener todas estas variantes. La más empleada actualmente pues es la de la técnica de análisis por medio de la técnica de Southern-Blot. El análisis de plásmidos nos sirve mucho para la identificación de plásmidos que se transfieren de bacterias a otras que pueden llevar genes que codifican para farmacoresistencias. Y bueno, actualmente existen en el mercado diversas marcas que se encargan del manejo de este tipo de identificaciones para una identificación más pronta, o sea, más rápida. Y además de que es más rápida, pues te puede llevar a un diagnóstico pues más certero, ¿verdad? Que es lo que se busca. Y bueno, pues aquí le vamos a dejar, chicos, ya van a hacer una serie. Y terminaremos el próximo miércoles para que no, el lunes, ya es lunes, ¿verdad? El próximo lunes terminamos para que ya presentes el próximo miércoles, ¿ok?